bendiga a todos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Dios es amor. Y vamos a compartir en esta noche lo que Dios nos dice en su palabra. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Amén. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es claro lo que el apóstol Juan nos enseña en esta noche. Amar es parte de la naturaleza de Dios. Somos objeto de su amor. Y si Él ama a nuestros hermanos tal y como son, nosotros también debemos amarlos así, tal y como son. Aprender a amar a los demás con sus defectos y sus virtudes. Toda persona tiene defectos. Toda persona tiene virtudes. Si nosotros nos centramos solamente en los defectos, no vamos a tener la capacidad de amar a esa persona. Aprendamos a amar como Cristo nos amó. Cristo nos amó sin ver nuestros errores, sin ver nuestras fallas. Lo que Él veía era un hombre y una mujer perfecta en Él, sabiendo que puede cambiar la vida del ser humano. El amor de Dios es un amor perfecto, es un amor incondicional, es un amor que nos ama tal como somos. Diga, tal como somos. Tal como somos. Diga, Dios me ama, Dios me ama, tal como soy, tal como soy, con defectos con defectos y con virtudes. con virtudes. Y debo amar Y debo amar a los demás a los demás tal como son, tal como con
con sus defectos con sus defectos y sus virtudes. y sus virtudes. Amén. Amén. Eso es lo que nos dice en resumen el amor de Dios. Mire lo que dice la palabra. Porque Dios es amor y somos capaces de amar. Porque Dios es amor. Él es amor. Su atributo es amor. Y somos capaces nosotros en Él de poder amar a los demás. Versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. De Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nace de Dios y conoce a Dios. Nace del amor y conoce al amor. ¿Me está entendiendo? Si Dios es amor y uno nace de Dios, ¿de dónde nace? Del amor. Y conoce al amor y puede manifestar amor. Por eso dice, el que ama es nacido de Dios y éste conoce a Dios. Pero versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Amor. Dios es la fuente inagotable y el origen del amor. En Él se origina el amor, del que debe caracterizarse a todos los cristianos, porque hemos nacido del amor, tenemos el amor de Dios en nuestra vida, debemos conducirnos en amor. Efesios 5:1 dice que debemos andar en amor, debemos vivir amando a los demás. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros. El amor de Dios nos da la capacidad de amar a los demás. Sin el amor de Dios no podríamos amar a los demás, porque el ser humano por naturaleza es egoísta. El ser humano por naturaleza piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Pero cuando uno ama con el amor de Dios, ese amor inquiridor, ese amor que ve por los demás, puede amar a los demás. Dios es la fuente y el origen del amor. El amor procede de Él y se manifiesta a través de los que son de Él. Si tú eres de Dios, debes de manifestar el amor de Dios en tu vida. Si tú eres de Dios, no debes de hablar mal de los demás. Si tú eres de Dios, debes ser una persona ayudadora, colaboradora. Si tú eres de Dios, que conoces al amor y vienes del amor, debes amar a los demás. Con tus palabras, con tus pensamientos y con tus acciones. Es tan hermoso, porque el amor procede de Él y se manifiesta a través de todos los que conocen a Dios. El amor se caracteriza a Dios, caracteriza a Dios en su esencia, porque es un atributo de Dios el amor. Segunda de Corintios capítulo 13. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 13 para entender acerca del amor. Aleluya. Y vamos a leer en el versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz y de amor es un atributo de Dios. El amor está en Él. Él es amor. Él es amor. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Dios tiene amor. Él es el amor. Él es la esencia del amor.
De él fluye el amor. Pero el amor no es Dios. Hay que tenerlo en claro. Por eso que nosotros podemos manifestar el amor de Dios porque hemos venido de Dios. Nacemos espiritualmente de Dios. Y conocemos a Dios. Por eso que Juan es claro y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué cosa es Dios? Amor. Es amor. Esa palabra, ¿verdad? Y mayormente se habla de amor el 14 de febrero para hablar del amor entre pareja. Pero el amor no solo es sexual. El amor es el amor ágape, el amor de Dios. Es el amor filial. Es el amor fraternal. Y es el amor sexual de pareja. Pero hoy hablamos del amor ágape, del amor de Dios. Porque Dios es amor. Aleluya. Versículo 8. Miren lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque amar viene por ser renacido, por volver a nacer. El amor de Dios gobierna nuestra conducta. A tal punto que nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Toda persona que ama trata bien con las palabras. No hiere, diga conmigo, no hiere. No hiere. El que ama No hiere. no hiere con las palabras, sino que las palabras curan y sanan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me está entendiendo en esta noche? El que ama a Dios, sus palabras no hieren, sus palabras no lastiman, sus palabras curan y sanan. Porque ama. El amor gobierna nuestra conducta de tal forma que va a cambiar nuestro modo de hablar. Va a cambiar nuestro modo de actuar, de hacer las cosas. Ya no somos toscos. Ya no somos enojones. Ya no somos renegones. Porque el que ama no reniega. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, ¿cuántos renegones hay en esta noche? El que ama no reniega. Diga que está a tu lado. El que ama no reniega. Porque el amor, ¿qué cosa? Gobierna, controla nuestra conducta, nuestro comportamiento. Conducta es comportamiento. El que ama sabe comportarse como un hijo de Dios. Como Dios. Pastor, ¿quiere decir que no puedo corregir a mi hijo? No, sí. La corrección dice que el padre que ama a su hijo corrige. Padre que ama, dice otra versión. Otra versión dice, padre que ama a su hijo castiga. La corrección es porque uno ama y quiere que su hijo se enderezca. Amar no quiere decir dejarte hacer lo que quieras, así te portes mal, así no obedezcas. No es así. Padre que tiene esa actitud es porque no ama a sus hijos. El amor cambia nuestra conducta. El amor también es una prueba del que ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios ama y se ve en su forma de expresarse y de actuar. Amar a los hermanos es una prueba que uno conoce a Dios. Como amas a los demás, vas a demostrar qué tanto conoces a Dios. Cuanto más, yo no entiendo aquellas personas que dicen conocer tanto de la Biblia y son egoístas, nunca ayudan a nadie. Tratan mal a los demás. Porque cuanto más conoces al amor,
más manifestación de amor tienes que tener en tu vida. Es inaudito que tú hables del amor y lo único que se te vea sea odio y rencor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mateo 7:23. Mateo 7:23. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, dijo el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué dura es esta palabra. O sea, el que ama no hace maldades. Nunca os conocí, dijo Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. El que no conoce a Jesús no ama. Y el que no ama a Jesús hace maldades. Pero el que ama a Jesús, Jesús lo conoce y no hace maldades. Por eso que el amor de Dios se manifiesta a través de todo aquel que ha nacido de nuevo. El amor es de Dios y es una prueba de que uno es nacido de Dios. Es definitivo. Nos prueba que uno hemos nacido de Dios. Volvamos a 1 de Juan 4, versículos 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Dios mostró su amor por el sacrificio de su Hijo. Dios mostró cuánto nos amaba, dando lo que Él tenía y lo que Él más amaba. Esa es una prueba de amor. Y lo dio en sacrificio por amor de nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros. Pero ¿cómo lo muestra? Romanos 5:8 nos dice cómo va a mostrar su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo lo muestra? Dice la palabra: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que habiendo estado en pecado, Cristo murió por nosotros. En la condición de pecadores. En otras palabras, te voy a parafrasearlo en un lenguaje sencillo. Mas Dios muestra cuánto nos ama en que siendo aún lo vil y desterrado y pecadores del mundo, Cristo murió por nosotros. Tanto fue el amor de Dios por nosotros que no miró la condición de pecado en que estábamos. Fue tanto su amor que no le importó en el estado pecaminoso que te encontrabas tú y yo. Nos amó y por amor Él murió. Dios muestra su amor de esa forma. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Cristo Jesús. Dice, considerar al apóstol. Le llamó a Jesús el apóstol.
¿Por qué? Porque apóstol significa enviado. Dios mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo Jesucristo, el apóstol, el enviado, a cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Con el resultado de amarnos y de salvarnos. Juan 1:29. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es enviado como ofrenda, como dice el versículo 10, como la propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa la ofrenda por nuestros pecados. Fue enviado como ofrenda para ser sacrificada como cordero. Recuerde que para el perdón de pecados se tenía que sacrificar un cordero inmolado. Y Jesús, Él era el cordero, Él era el sacrificio por nuestros pecados. Él era la propiciación, el sacrificio, la ofrenda que Dios presentó para limpiarnos de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Y Jesús es enviado para salvarnos. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Su amor es grande. El amor de Dios no tiene límites. Que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Dios mostró su amor por el sacrificio de su Hijo con el resultado de salvarnos. Para salvarnos lo envió. Por eso dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea salvo del infierno, sea salvo de la eterna condenación. ¿Y qué más nos dice Primera de Juan? Vamos a Primera de Juan. La última parte del versículo 9. Para que vivamos por Él. Dios mostró su amor por el sacrificio de su Hijo para que vivamos por Él y para Él. Recuerde que todas las cosas que fueron hechas, dice la Biblia, por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Tú y yo hemos sido hechos por Él y para Él. Eso quiere decir que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra, y por todos murió, por todos, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, murió por todos. Murió por ti y por mí. Murió por el ladrón. Murió por el mentiroso. Murió por el fornicario. Murió por el adúltero. Murió por todos. Para que los que vivan, o sea, para los que vivan a causa del arrepentimiento, que estaban muertos en delitos y pecados, y Él los dio vida juntamente con Él. Para que los que vivan ahora en Cristo
Ya no vivan pensando en uno. ¿Sabe qué, hermano? Lo que pasa es que en este tiempo la iglesia piensa en uno. Yo quiero sentirme bien. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser bendecido. Yo. Dios ya no quiere que vivas para ti. Tienes que vivir para Él. Diga para Él. Diga, yo vivo para Cristo. Ya no pienses en ti. Piensa en los demás. Piensa como pensó Cristo. Cristo miró a la gente. Y la Biblia dice que Él vio y sintió compasión por ellas, como ovejas que no tenían un pastor. La compasión es vivir para los demás. Vive para Cristo, ayudando a los demás. Ya no vivas para ti. No seas esa oveja que dice, bendíceme, ayúdame. Todo es yo y yo. No, ahora tienes que vivir para Cristo. Para que los que vivan, dijo el apóstol Pablo a los corintios, ya no vivan para sí, sino que deben vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora tienes que pensar como Cristo, vivir como Cristo, porque tu vieja naturaleza ya fue muerta en la cruz del Calvario. Hoy vives para Jesús con una nueva forma de pensar, con una nueva forma de actuar, con una nueva forma de ver las cosas. Tu vieja naturaleza, ese viejo carácter, esa vieja forma de pensar, esa vieja forma de actuar está crucificada juntamente con Cristo. Y si vives, vive para Jesús. Eso es lo que nos dice el apóstol. Vivimos para Cristo. Que sea Cristo el Señor de nuestra vida. Romanos capítulo 14. Mira lo que dice la carta a los Romanos capítulo 14. Mira lo que tiene que ver con el amor de Dios. Aleluya. Versículo 8 y 9. Pues si vivimos, ¿cuántos viven? Amén. Aleluya. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Para el Señor vivimos. Y si morimos para la carne, ¿para qué morimos? Para el Señor morimos. Sea que vivamos para el Señor. Y si morimos para la carne, para el Señor vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió. ¿Para qué murió y resucitó? Y volvió a vivir. Para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Para esto murió y resucitó. Para ser el Señor de tu vida. Yo te pregunto en esta noche, y quiero que tú seas consciente y respondas. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Le decimos, tú eres mi Señor, pero haces lo que quieres. Dice que Jesús es tu Señor y sigues mintiendo. Dice que Jesús es tu Señor y no ayudas al necesitado. Dices que Jesús es tu Señor y no predicas el Evangelio. Y entonces, ¿de qué Señor me estás hablando? De tú mismo, de que tú mismo eres el Señor de tu vida, pero Jesús no está en tu corazón reinando. Esa es la verdad, hermano. Porque si Jesús fuera tu Señor,
obedecerías todo lo que tu Señor te dijo. ¿Y qué te dijo? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Te pregunto en esta noche, si tu Señor te mandó a predicar, ¿por qué no predicas? Si tu Señor te dice, poned las manos por los enfermos y estos se sanarán, ¿por qué no oras por los enfermos y pones las manos? Si Jesús es tu Señor, te dice honrad a vuestros padres y tú no los honras, no digas que Jesús es tu Señor. ¿Qué dice el Señor? No provoquéis a ir a vuestros hijos, y tú los provocas con tus palabras, tú los provocas con tus acciones. Jesús no es tu Señor. No digamos Señor. Jesús dijo, no me llaméis Señor si no hacen lo que yo les digo. No me llamen Señor. La Biblia dice que para esto, versículo 9, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Deja que Cristo sea el Señor de tu vida, que Él controle tu vida. Si Cristo controlara tu vida, tus decisiones fueran otras. Y tu situación económica, y tu situación familiar, y tu situación de trabajo sería otra. Porque las cosas que hace Cristo las hace perfectas. Pero como tú eres el Señor de tu propia vida, mira cómo está tu vida. Como tú eres el propio Señor de tu familia, mira cómo está tu familia. Y como el Señor no es el Señor como Jesús no es el Señor de tu trabajo, mira cómo está tu trabajo. Si hacemos de Jesús nuestro Señor, todas nuestras cosas serán mejor. Todas las cosas nos irán bien. Porque Jesús es el Señor. Él sabe cómo conducir nuestra vida. Hermano, para eso murió y resucitó. Para ser el Señor de tu vida. No le digamos Señor si haces lo que quieres. No le digas Señor, porque estarías engañándote a ti mismo. Para eso, dice la palabra que Dios mostró su amor con el resultado de que vivamos para Él. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Vivamos agradándole. Yo soy de Cristo y Cristo es mío. Aleluya. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, pues nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios, pero puede verlo a través de nosotros. Cuando nosotros manifestamos el amor de Dios a los demás, ellos verán a Dios. Tú eres el instrumento que Dios usa para manifestar su amor. Dios usará a todos sus hijos. El amor de Dios es perfeccionado en nosotros. Diga conmigo, el amor de Dios me está perfeccionando. Porque ese es el deseo de Dios. Que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros. Dice, y su amor sea perfeccionado en nosotros. Porque es un proceso, diga, es un proceso. Por un proceso se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13, ¿cuál es el proceso? En esto conocemos que permanecemos en Él, por permanecer en Él.
El primer proceso es que tenemos que permanecer en Él. No puede perfeccionarse el amor si nos apartamos de Dios. Para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, tenemos que permanecer en Él. Juan 15:9. ¿Y cómo permanecemos en Él? San Juan capítulo 15, versículo 9. ¿Cómo permanecemos en Dios? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así como el Padre me ha amado y yo he amado al Padre, ustedes permanezcan en mi amor. ¿Qué nos dijo Jesús en otras palabras? Nosotros podemos permanecer en Él por medio del amor al Padre y al Hijo. Ese amor nos hace permanecer. Porque amo a Dios, me hace permanecer en sus caminos. Leamos el versículo 10 del mismo capítulo 15 de Juan. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos, cumplir la palabra de Dios. Cuando tú cumples la palabra de Dios, estás permaneciendo en el amor de Dios. Aleluya. Así que en ese proceso permanecemos en Él por medio del amor de Dios y del amor del Hijo. Permanecemos en Él por medio de la palabra de Dios. Este es un proceso. Versículo 13. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. O sea, permanecemos en Dios porque Él nos ha dado de su Espíritu. Este es un proceso. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Diga, yo tengo el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Romanos 5:5. Romanos 5:5 es un texto clave. Mira lo que dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Así que yo quiero que entiendas que esta noche que hay un proceso que está perfeccionando el amor de Dios en nosotros por tener el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones por el amor de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice esto? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros por un proceso, por tener el Espíritu Santo de Dios y porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Mire lo que dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo. ¿Y qué es un templo? Es un lugar de adoración. ¿Me está entendiendo? El amor de Dios se va a perfeccionar en tu corazón porque tú eres el templo del Espíritu Santo para adorar a Dios. Adorar a Dios. Tú, todo tu cuerpo debe de adorar a Dios. Tú eres el templo de Dios. Y eres morada de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en tu corazón. ¿Me está entendiendo?
Eso quiere decir que por donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo está contigo. Donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo, porque es su casa, es su morada, está en ti. Donde tú vayas, lo estás llevando. Él va contigo. Aún los lugares apestosos donde te metes, ahí está contigo. Estás ensuciando la morada de Dios cuando te metes a esos lugares de inmundicia, a esos lugares de pecado. Recuerda, eres morada del Espíritu Santo. Por donde quiera que tú vayas, Él va contigo. Él es templo santo. En un templo se adora a Dios, se alaba a Dios. Por eso que tu ser debe, como dijo el salmista, alabar a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y todo mi ser bendiga su santo nombre. Somos el templo de Dios. Es un proceso, versículo 14, primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos. Debemos de testificar en el proceso. Tenemos que testificar en esa perfección. Hablar de Jesucristo. Predicar de Jesucristo, declarar de Jesucristo. Tenemos que predicar de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de predicar de Dios, testificar de Jesucristo. Y nosotros hemos visto y testificamos. Hay que evangelizar, hay que hablar de Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Hemos conocido el amor. Hemos conocido a Dios. Mira lo que dice Juan 17:25. San Juan 17, versículo 25. Padre justo, la oración de Cristo, la oración de Jesús por sus discípulos. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo dijo, te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, hablando de sus discípulos. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, dijo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El conocer, esa experiencia, el haber conocido el amor a través de Jesucristo. Padre justo, el mundo no puede conocer a Jesús porque no le ha recibido. Mas tú y yo le conocemos porque le hemos recibido, hemos experimentado el amor de Dios en nuestro corazón. Y Jesús dice, pero yo te he conocido y estos, hablando de sus discípulos, estos han conocido que fuiste tú quien me enviaste a esta tierra. Y les he dado a conocer tu nombre. Y aún seguiré dando a conocerlo, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Ese amor con que tú me amaste esté en sus corazones. La experiencia del amor de Dios a través de Jesucristo. Nos van a dar resultados. Vamos a 1 de Juan, el versículo 17. Hay resultados de ese amor. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos ¿qué? Confianza. Los resultados es confianza. Tenemos que confiar en Jesús. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio.
para que cuando estemos en el día del juicio, ahí tengamos la confianza que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados y nosotros le creímos. Juan capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la confianza que nosotros le hemos recibido y creemos en él. Y cuando digan, está su nombre escrito, se abran los libros y digan, sí, Señor, su nombre está escrito, seremos salvos. Esa es nuestra confianza. Por eso que el apóstol Juan dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Vamos a tener confianza como resultados. Versículo 18. Y en el amor no hay temor. Como resultado de perfeccionar ese amor en nosotros, es que vamos a evitar el temor. Porque ese amor va a echar fuera todo temor que tengamos. Otro resultado, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Hay resultados de no aborrecer a nuestros hermanos. Lo vamos a amar. Dile al que está a tu costado, yo te amo con el amor de Jesús. ¿Qué más nos dice el versículo 20? Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, dice, perdón, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuál es el resultado de la perfección del amor? Es que ya no vamos a mentir. Porque hay gente que dice te amo, pero las acciones no lo demuestran. El tal es un mentiroso. Versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Tenemos que amar a los hermanos como Dios los ama a ellos. Tengo que amarlo porque él me amó primero. Nosotros le amamos a Dios porque él nos amó primero. Y hay una orden, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a quién? A su hermano. Es una orden. ¿Ah? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si Jesús es tu Señor, te está diciendo, aprende a amar a tus hermanos. Porque es una orden amar a los demás. Y porque Él nos amó primero. Y todo esto es una prueba del amor de Dios. Es una prueba de la comunión con Dios, de la relación que tenemos con el Padre. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. El Señor fue claro al decir que si no amas a tu hermano que ves, menos amarás a Dios que no lo ves. Esto habla de una relación. Si quieres vivir sin temores y en comunión con nuestro Creador, tienes que perfeccionar su amor hacia los hermanos. Porque es una orden y porque Dios los ama a ellos. Y debemos cambiar. Dios quiere que tú cambies, hermano. Dios quiere que aprendas a cambiar, que hagas de Jesús tu Señor. Que no te engañes a ti mismo. Porque si Jesús es tu Señor, harías lo que tu Señor te dice. Y hoy tu Señor te dice, ama a tu hermano como a ti mismo. Yo no creo que tú te haces daño. Yo no creo que tú hablarías mal de ti mismo. Yo no creo que tú harías daño a tu persona. Yo creo que tú hablarías bien de ti, así como lo haces.
Así debes tratar a los demás. Vamos a ponernos de pie, a darle gracias al Señor. Dios es amor. Y Dios quiere que amemos a los demás con el amor de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, bendigo la vida de mis hermanos y declaro tu presencia. Tu amor, oh Dios, sea manifestado a través de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces en que no hemos demostrado tu amor hacia los demás, hablando, criticando, no ayudando a los demás, Padre Santo. Perdónanos. Limpia nuestras vidas en esta noche y produce en nosotros el querer amar a nuestros hermanos y el poder hacerlo. Tú produces el querer como el hacer. Hazlo en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cristo toma el control de nuestras vidas. Y sé tú el Señor de nuestro corazón. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor. Entregamos hoy nuestras vidas en tus manos para que tú tomes el control total. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te doy en el nombre de Jesús. Y bendigo a todos mis hermanos. Y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.